Mis hermanos, esta mañana vamos a seguir con nuestras escuelas dominicales y el día de hoy el tema que corresponde es el lugar de la academia en la iglesia. Ese es el título de esta mañana, el lugar de la academia en la iglesia. Para poder entender un poco más qué se refiere la academia, el Diccionario General de la Lengua Española, Vox, dice lo siguiente. Dice que la academia es una institución oficial constituida por personas destacadas en las letras, las artes o las ciencias que realizan colectivamente determinadas actividades. Por otro lado, el diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos dice que academia puede ser un sinónimo de escuela, de colegio, de instituto, seminario o conservatorio. Así que si tratamos de tomar estos dos conceptos y unirlo en algo más, podríamos pensar que la academia es una institución del saber, en donde las personas instruidas en distintas ciencias, artes o actividades pueden compartir ese conocimiento con otras personas que desean adquirirlo. Ahora, la cuestión es la siguiente. ¿Existe acaso un lugar para esto dentro de la iglesia? ¿Es la iglesia un lugar donde podemos ser instruidos en diversas áreas del saber? Esa es la pregunta que trataremos de responder a lo largo de esta exposición. De entrada, podemos pensar, si respondemos a tales interrogantes con un no, podríamos argumentar que la ciencia no tiene nada que ver con los milagros que se manifiestan en la Biblia. También podríamos decir que la filosofía no puede ir de la mano con la teología y que la fe no puede mezclarse con lo que puedo observar. Eso podrían ser algunas, objeciones para responder a estas preguntas con un no. De hecho, esta respuesta puede ser una respuesta común y que muchas veces se piensa que la academia es simplemente esta institución que está ajena, alejada a la iglesia y que es nada más para aquellos que buscan ser intelectuales, que la academia es nada más para aquellos que buscan dedicarse enteramente al saber y muchas veces con motivaciones egocéntricas. Así que podríamos ver esto como algo sin relación con la iglesia, el egocentrismo al saber versus el conocimiento de la piedad, como que no tiene mucho que ver. Dando como consecuencia en este pensamiento una incompatibilidad entre la academia y la iglesia, entre la intelectualidad y la piedad, el anhelo por la sabiduría y el amor al Señor. Y de hecho seguramente hemos escuchado distintas objeciones para que la academia pues, no pueda darse dentro del ámbito eclesial. Algunas de ellas podríamos mencionar como las siguientes. No debemos estudiar mucho, porque ya lo habría dicho el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, 6. La mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Bueno, esa es una respuesta muy común diciendo la letra. El apóstol Pablo estaba diciendo la ley, todos estos que conocían la ley y que conocen las ciencias, en realidad todo esto te lleva a enfriarte en el espíritu. Esto nada tiene que ver. El espíritu es lo único que tú necesitas. Lo que nos lleva al segundo argumento popular. El único libro que yo debo leer es la Biblia. Y nos creemos muy espirituales al decir yo solamente leo mi Biblia y con eso me basta. Y sí, es necesario que leamos siempre la Biblia, pero en realidad es el único libro que deberíamos leer. Otro argumento para un no a tal interrogativa es, si los fariseos, que fueron los eruditos de su época, fueron rechazados por Jesús, entonces, como consecuencia, yo no debo ser un erudito para poder ser aceptado por Jesús. Y si alguien creía, bueno, estos argumentos como que no tienen mucho peso, bueno, podrían decir, nadie en realidad es salvo por tener conocimiento. Y digo, tiene razón, es correcto, nadie se salva por tener conocimiento, ni el que tiene un título universitario, una maestría, títulos habidos y por haber, se salvan por gracia. Y aquellos que no tienen ningún estudio teológico ni de ninguna ciencia,
también se salvan por el mismo medio. Sin embargo, vamos a responder que no necesariamente el hecho de que seamos salvos por gracia y no por conocimiento, eso no implicaría necesariamente que no tengamos conocimiento de las ciencias. Así que, si esos argumentos son válidos, ¿en verdad la fe se contrapone con el conocimiento? Bueno, si la academia implica el ejercicio de la razón, si por otro lado la iglesia implica el ejercicio de nuestra fe, entonces veamos más a detalle qué quiere decir razón y qué es la fe. La razón es definida por el Diccionario Teológico de Claudio Honor Correa como la facultad que tiene el ser humano de juzgar y ponderar ideas universales. Es un raciocinio, juicio. Es la capacidad de establecer relaciones lógicas. Por otro lado, el Diccionario Teológico Bacon dice acerca de la fe: el concepto novotestamentario de la fe incluye lo siguiente: asentir, escuche esto, asentir intelectualmente a la verdad revelada, obedecer, lo cual implica razonar sus requisitos y poner la confianza en la persona de la revelación. Así que nuevamente, a la luz de estas dos definiciones, podemos entender que el ejercicio de nuestra fe necesariamente involucra la razón, involucra un juicio, el ejercicio de establecer una relación lógica e intelectual a la verdad que hemos sido expuestos. De hecho, esto mismo fue lo que dijo un varón piadoso que nosotros conocemos como San Agustín. Agustín pensó que creer no es otra cosa que pensar y asentir. Lo que quería era tener la piedad conectada con la razón. Él decía: la manera de conocer algo se define por la naturaleza de Dios. Es decir, con el fin de conocer al mundo, debemos, decía Agustín, conocer más a Dios. Eso era lo que también Anselmo llamaba como la fe buscando el entendimiento. Es decir, que para ellos la fe y la razón debían ir en realidad de la mano. Es por lo cual Agustín acuña la expresión: creo para comprender y comprendo para creer mejor. Una vez más, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Recordemos, hermanos, que cuando en Adán caímos todos, cayó la humanidad, no solamente fue nuestra carne la que cayó, la que ahora sufre muerte, no solamente es ahora nuestra voluntad la que es esclavizada y llevada por nuestras pasiones, sino también nuestro entendimiento cayó. No tenemos un entendimiento que no fue afectado por la caída. También nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, la razón también necesita ser renovada. ¿Recuerdan Efesios capítulo 4, versículos 23 al 24? Pablo dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Es por lo tanto que ambas, la fe y la razón, van de la mano. Realzamos la fe, ya que la fe es el fundamento del conocimiento y no es la conclusión. Va muy de la mano con lo que decía Agustín: creo para comprender y comprendo para creer. Precisamente este orden es necesario porque la fe, mis hermanos, como decíamos ahora, la fe es el fundamento del conocimiento, no la conclusión. Nuestro conocimiento es ayudado en todo por nuestra fe. Nuevamente, el Diccionario Teológico de Claudio Honor Correa dice: la razón, cuando se emplea correctamente, no contradice la palabra de Dios. Y creo que esta semana surgió como
la pregunta de ¿será que la razón puede ir acorde a la fe? Bueno, la razón se emplea correctamente cuando no contradice la palabra de Dios. Por el contrario, ayuda al hombre a comprender mejor las bellezas de los misterios divinos. Aunque la teología esté por encima de la razón, no la contradice en sus operaciones fundamentales. La razón fue el instrumento que se nos concedió por el Señor para que comprendamos y divulguemos correctamente el mensaje del Evangelio. Es lo que nos muestra 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. De esta manera, si el Señor nos dio un entendimiento, si el Señor nos dio razón para poder conocerle a Él y conocer las cosas, entonces es responsabilidad nuestra el procurar, el anhelar ser instruidos, ser educados, ser entendidos. Esto, por supuesto, implica un ejercicio dentro de la iglesia. Si el Señor nos ha permitido tener espacios como estos, en los cuales somos expuestos al conocimiento del Señor, pero también en muchos otros temas y ciencias, entonces es responsabilidad nuestra de la iglesia el prestar atención, el seguir estas lecturas, el participar activamente en estos espacios y seguir realizando las investigaciones correspondientes para conocer aún mucho más de todos estos temas. Si la academia, mis hermanos, es el espacio en el cual las personas entendidas en las letras y en las ciencias se disponen a enseñar, y si en ese mismo espacio personas no entendidas buscan comprender, entonces en la iglesia, cuando disponemos espacios para aprender, estamos fungiendo de alguna manera como esa academia. Y vale la pena remarcar el cómo academia. No estamos diciendo que la iglesia es una academia, es un símil. Nosotros como iglesia no somos una academia y tampoco la iglesia está llamada a hacerlo. La iglesia está llamada a predicar el evangelio de Cristo de una manera racional. Y también el Señor nos manda en la Gran Comisión a ser discípulos a todas las naciones. ¿Eso qué implica? El estudio sistemático de la palabra del Señor. Ejercitar la razón. Pregunto, ¿acaso el Señor Jesucristo no cumplió el rol de maestro para con sus discípulos, para con los cuales Él tomaba el tiempo de enseñar, de discipular? Por supuesto que sí. Si bien es cierto que el Señor solía enseñar en espacios diferentes a estos, puesto que lo hacía en las calles, lo hacía en los montes, lo hacía sobre una barca en el agua, no obstante, el Señor manda a su iglesia a que lo conozca por medio de un estudio racional de la fe. Un escritor llamado Hayward Armstrong dice en su libro Bases para la Educación Cristiana, cito, Jesús fue el gran maestro. Es la base bíblica e histórica de la educación cristiana. Él enseñaba con el propósito de cambiar vidas y afectar a las personas en su totalidad. Jesús usaba técnicas sencillas de enseñanza. Dice él, por ejemplo, llamaba la atención de sus oyentes al iniciar una conversación, hacía preguntas también, llamaba a las personas por sus nombres y usaba palabras que captaban la atención como oíd o desierto, desierto, etc. Además, Jesús enseñaba cosas desconocidas, pero desde elementos conocidos y conceptos abstractos en términos concretos. Por ejemplo, el árbol estéril para mostrar la necesidad de la fe y una moneda para mostrar la responsabilidad del hombre ante el gobierno. Podemos decir que el Señor usaba diferentes métodos que ayudaban a las personas a comprender y a poder aplicar esas enseñanzas a sus vidas. Así que podemos ir ya teniendo un poco más luz a esta pregunta inicial. Eso nos muestra que estos métodos académicos sí pueden ser implementados dentro de la iglesia. Y es que la iglesia
y la academia, mis hermanos, históricamente han estado muy bien entrelazados. Para esto podemos recordar que la formación cristiana era una prioridad en la iglesia primitiva. Después de que el Señor asciende a los cielos, los primeros cristianos empezaron a enseñar el Evangelio de Cristo, su muerte y su resurrección y ascensión. Ahora, esto causó que no fuesen recibidos en las sinagogas, pero la iglesia primitiva mostró mucho cuidado en la enseñanza y la educación de los niños. Jessica Eberlbach muestra lo siguiente. La iglesia primitiva daba mucho énfasis al cuidado de los niños. La tarea de enseñar a los niños las escrituras y las doctrinas de Jesús era algo que ni los padres ni los apóstoles descuidaron. Como síntesis de la educación en el Nuevo Testamento podemos decir lo siguiente. Número 1. Se mantuvieron los ideales de la educación del Antiguo Testamento. Cristo y los apóstoles reafirmaron la responsabilidad de los padres por la vida espiritual de sus hijos. Y número 2, la iglesia, conformada en congregaciones locales, tomó la responsabilidad de enseñar a nuevos cristianos al dar una guía, un consuelo, una ayuda práctica, edificación y consejos. Aún correcciones eran parte de la educación cristiana. Todo esto les ayudó a enfrentar y actuar las circunstancias adversas. Continúa la cita. Se puede decir que todo el Nuevo Testamento es un manual para la enseñanza de los primeros cristianos, ya sea a través de historias, parábolas, cartas, informes, listas de doctrinas y oraciones. El lector del Nuevo Testamento está inmerso en los mismos ideales del Antiguo Testamento. Es decir, escuche esto, que creer, entender y vivir son aspectos inseparables en la vida del hombre o de la mujer que aman a Dios y su propósito. Fin de la cita. Es así como vamos viendo más luz que hacía la iglesia primitiva, cuáles eran las prioridades acerca de los suyos cuando ya no tenían estos métodos de enseñanza que eran las sinagogas. Se dedicaban arduamente al estudio, a la enseñanza de varones cristianos y también la instrucción a los niños. No olvidemos tampoco que en los primeros siglos de la iglesia, los cristianos eran los encargados de instruir a sus hijos en las casas, principalmente en la religión. Asimismo, la iglesia tenía un rol fundamental en este tipo de enseñanzas. Hacia el siglo II a.C. existían diferentes tipos de educación. Estaban las escuelas para los catecúmenos, y ya habíamos en escuelas anteriores aprendido quiénes son estos, aquellos que reciben, que son recién convertidos y quieren aprender enseñanzas para poder bautizarse. También estaban estas escuelas para catequísticos. Estos eran los que daban una instrucción un poco más avanzada. Y escuelas catedrales que capacitaban, digamos, al clero local. Y muchas otras. Durante los primeros 3 siglos, estos 3 tipos de escuelas cumplieron un rol muy importante en la preparación cristiana. Con el paso del tiempo se fue convirtiendo en escuelas teológicas de la iglesia y después, en el siglo IV, fueron desapareciendo gradualmente, lo que trajo como consecuencia, ponga atención, cuando está la academia fuera, pasa que surge una élite intelectual en la iglesia, pero así también una ignorancia en las masas. Es decir, ya no hay esa educación constante que se tuvo anteriormente. Es así como podemos entender que la iglesia siempre ha estado presente en la formación de sus miembros, desde el principio, desde el Antiguo Testamento. Cuando los padres enseñaban a sus hijos todas estas fiestas que apuntaban a algo más,
Y cuando sus hijos preguntaban, papá, mamá, ¿qué significa estas enseñanzas? ¿Qué significan estas fiestas que celebramos? Eran también parte de una metodología para enseñar a sus hijos las obras que el Señor había hecho. De hecho, también en el periodo medieval, la educación fue hecha de mejor manera. Hubo una buena enseñanza de la iglesia y también produjo como consecuencia una buena práctica de esta academia. Pero vemos que algo pasó. Si bien es cierto que la iglesia se concentró en la formación de este clero, de este grupo especial, también se descuidó la predicación. Ahora vemos el otro lado de la historia, cuando se enfatiza nada más una academia sin enfatizar la iglesia. Lo que pasó en esta época es que las personas ya no eran instruidas en la iglesia, dando como consecuencia que los niños en sus hogares no fuesen instruidos en la palabra. Ahora, recordemos que hemos dicho que gradualmente fueron desapareciendo estos, digamos, centros de capacitación, haciendo así que la educación fuese muy difícil de alcanzar, y también esto ocasiona que no se eduquen a los niños en las casas. Y esto crecería sin poder, ellos crecerían sin poder obtener un conocimiento, y la falta de la transmisión de esta educación a los futuros niños, a las futuras generaciones. Ahora, surgió también en esta época que los monjes, al ver, digamos, esta carencia del conocimiento, esta falta de acceso de las personas a la educación, ellos trataron arduamente, la iglesia, el monasterio, de educar a los pobres, a aquellos que no tenían educación, a aquellos niños en los pueblos. Incluso llegaron a implementar, a establecer distintos hospitales y orfanatos. No obstante, esto no era suficiente. Esto no lograba responder a la necesidad de alfabetización que se tenía en esta época. Pues bien, algo interesante pasa en la Reforma. La Reforma trajo consigo una gran alfabetización y educación bíblica a las masas. A partir de la Reforma Protestante, hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y John Knox lucharon para volver a poner la Biblia en las manos del pueblo. Un asunto central para los reformadores fue la necesidad de que se contase también con Biblias en los idiomas populares, para que las personas pudieran leer por sí mismas. Y vemos en la historia grandes casos de hombres muy piadosos que eran entendidos y que también, por la educación que ellos tuvieron, el Señor utilizó eso para que ellos tradujesen la Biblia de estos idiomas a los idiomas del pueblo, a los idiomas populares. Esto solo podía ser posible si se enseñaba a leer a los hombres, a la gente común. Por este motivo también se impulsó la expansión de la educación tipo popular, para que toda la gente pudiera aprender, leer, estudiar la palabra y hacer el raciocinio de la fe y de las demás ciencias también. Así que a lo largo de todo esto que hemos visto, desde ya podemos ir respondiendo a cuál es el lugar que tiene la academia dentro de la iglesia. La academia, mis hermanos, es una herramienta muy importante de la iglesia, que sí ha tomado lugar en la iglesia, pero ha servido como una herramienta para glorificar a Dios. Recuerde esto, la iglesia no está llamada a ser netamente una academia, pero utilizamos la academia para poder enseñar las verdades del evangelio y las demás ciencias también, con el fin de que el Señor sea glorificado. Ha servido para que muchos hombres y mujeres conozcan sistemáticamente el evangelio, comprendan las verdades reveladas en la Escritura con mayor claridad, y que esto los lleve al fortalecimiento de su fe para la gloria de Dios. De esto nos valemos como iglesia de la academia, para que nuestra fe sea fortalecida. Gloria a Dios, mis hermanos, por su iglesia, porque ha permitido utilizar la academia, el ejercicio del saber y la razón para que su palabra sea dada a conocer
y que los hombres podamos ser instruidos. Gloria a Dios también por esos hombres piadosos que fueron académicos, que ejercitaron la razón, el saber y se preocupaban porque las demás personas también fuesen educadas. A la luz de todo esto que hemos visto, no solo respondemos que sí hay un lugar para la academia en la iglesia, sino que ya lo ha habido durante toda la historia, al mostrarnos que el saber sí puede ir con la piedad y en ninguna manera se repelen. La educación, la razón, con el amor al Señor sí pueden ir de la mano y de hecho lo están. De hecho, cito, la educación pública fue el producto de esfuerzos de hombres de Dios, quienes basados en la Biblia hicieron un replanteo del significado y sentido de la vida y de la libertad como una condición necesaria para el desarrollo personal y social. De este modo se afirmó el principio de la educación universal y se crearon escuelas populares con el fin de que cada hombre pudiera acceder y recrear los bienes de la cultura. Así surgió la educación pública religiosa, diferente de la medieval, que era netamente eclesiástica, pero su objetivo seguía siendo la formación de los cristianos, pero con un carácter también, digamos, en cierta manera secular, ya que incluía enseñanzas no solamente de principios religiosos, sino también principios éticos. Por lo tanto, al volver a la predicación de la palabra, la institución catequística y al insistir sobre el deber de cada padre de ser instruido en la Biblia en los miembros de la familia, se estaba retomando al modelo que había existido en la iglesia en los primeros siglos, que ya hemos mencionado anteriormente. Esta necesidad se volvió a poder comprender y poder enseñar a los pequeños. Podemos entonces decir que la academia, si tiene un lugar en la iglesia y ha servido este lugar para enseñar no solamente sobre muchas áreas de las ciencias, ha servido principalmente para poder enseñar sobre la piedad y al Señor sistemáticamente, al igual que muchas ciencias. Pero todas, mis hermanos, con un fin específico: para la gloria de Dios. Que todos puedan conocer al Señor, de que si son instruidos en las ciencias, desde allí se pueda glorificar a Dios, de que si saben de la filosofía, desde esa rama del saber glorifiquen a Dios, o como lo decía Agustín, los estudios filosóficos son necesarios, incluso para los estudiantes bíblicos, porque los cristianos que estudian filosofía eran como los israelitas que saqueaban Egipto. Tan necesaria era el saber para estos hombres que en mucho nos aventajan en distintas ciencias, en distintas áreas del saber. Algunas observaciones y aplicaciones. Como iglesia, estamos mandados, mis hermanos, a predicar el Evangelio. Ahora, para hacer esto, primero debemos nosotros conocer qué es el Evangelio, meditarlo, un estudio de la razón, no solamente escucharlo y no aprendí nada, sino como creyentes nosotros utilizamos la razón, el meditar, qué es lo que quiere decir este pasaje, hacer un ejercicio intelectual, pero sobre todo que esté latiendo profundamente en nuestro corazón y que podamos fortalecer nuestro amor por Dios mediante el conocimiento racional de su palabra. Y es que sin duda, mis hermanos, nuestra fe se fortalece a medida que nosotros conocemos mucho más del Señor. Es por eso que nosotros entendemos, hay personas
más fortalecidas o con una, digamos, madurez mucho más, no solamente en las ciencias, sino también en la teología, en la piedad con el Señor. A medida que conocemos más la Escritura, nuestra fe puede ser más fundamentada. Mientras pasamos por una dificultad en nuestras vidas, el hecho de recordar, de haber estudiado, de haber razonado las verdades, nos lleva a una profunda convicción de aquello que estudié en verdad tiene una repercusión para mi vida. No solamente es el ejercicio mental el cual practicamos como iglesia, sino llevarlo a nuestro corazón. No queremos ser nosotros simplemente como esas cebollas, o yo los conozco como cebollines, que tienen una cabeza muy grande, pero un tallo muy pequeño. Esa no es la intención de nosotros como iglesia, llenarnos simplemente de conocimiento y aplicar la academia y estudien esto y estudien la ciencia sin llevarlo a nuestro corazón. Ya sea que estudiemos todas las áreas del saber, filosofía, física, historia, teología, todo eso es simplemente vanidad si se queda en nuestra cabeza sin llevarlo al corazón y sin llevarlo a la práctica. Ahora la pregunta, mis hermanos, es ¿qué tanto nosotros estamos siendo diligentes en ejercitar esta razón? ¿Qué tan diligentes estamos siendo en utilizar todos estos medios con los cuales contamos hoy para poder instruirnos mucho más en las ciencias y en el temor del Señor? Es que hemos tenido un gran problema como sociedad actual. El hecho de que tengamos todo tan a la mano hace que no tengamos nada. El hecho de que podamos decir, yo accedo a la educación cuando quiero y puedo ver esto y puedo hacer lo otro y tal día me inscribo a un curso o algo así, nos ha llevado a no ser diligentes precisamente porque tenemos las herramientas muy a la mano. Cuando vemos o recordamos lo que hemos visto, las personas que no tenían al alcance este conocimiento anhelaban profundamente poder estudiar, poder aprender siquiera a leer la Biblia. Digamos, es el ejercicio que ahora nosotros debemos hacer. ¿Qué tan diligentes estamos siendo para estudiar la palabra de Dios sistemáticamente? ¿Aplicarnos con nuestras lecturas y estudiar teología en el seminario? Estamos valiéndonos de estas herramientas académicas para el fortalecimiento no solamente de nuestra mente, como decíamos, sino para el fortalecimiento de nuestra fe y aún así para el fortalecimiento de la fe de los otros. No es solamente un yo me educo, yo recibo, sino también cuánto estamos dando a nuestros hermanos, cuánto estamos ayudando para que otros también vengan y se eduquen. Es deber de nosotros como creyentes poder ser diligentes y aplicarnos académicamente al estudio de esta fe. Ser entendidos en muchas ciencias, pero que todas ellas nos lleven a la glorificación del Señor. También, mis hermanos, como vimos, la educación de los niños era algo muy fundamental para la iglesia primitiva y para la historia en general. Así que no solamente debemos aplicarnos para el estudio de la razón de nuestra fe y para nuestro propio beneficio, sino también para el beneficio de nuestros hijos, de nuestros pequeños. ¿Recuerdan la figura que les decía anteriormente en el Antiguo Testamento? En Israel los padres tenían esta responsabilidad de educar a su familia en la verdadera fe. Porque era muy importante la conservación y la propagación de la religión. Por eso la educación era primordialmente un asunto del hogar. Era con los padres donde el niño aprendía acerca de Dios y escuchaba las historias de los patriarcas, de los profetas, de los guerreros y de los príncipes. No cabe duda que la educación realizó un valioso aporte a la prosperidad y permanencia de esta nación, Israel. C.H. Benson comenta lo siguiente: nuestro principal empeño es educar a nuestros niños y consideramos que esta es la tarea más necesaria para nuestra vida hogareña.
Es así como la academia, mis hermanos, no solamente tiene un lugar fundamental en la iglesia, sino que también tiene un lugar fundamental en nuestros hogares. Finalmente, quiero terminar con dos citas bíblicas. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5 al 7. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, es decir, con todo tu ser, incluido el intelecto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a quienes y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en donde, en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La academia es un lugar importante en nuestro hogar, pero también para nosotros como creyentes para con el mundo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice así, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Escuche esto, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es por lo cual la Escritura, mis hermanos, nos manda a que implementemos estas herramientas de enseñanza en nuestros hogares todo el tiempo, en todo lugar, pero también nos sirve a nosotros para que con el mundo podamos presentar razones suficientes del por qué creemos lo que creemos, de por qué nuestra fe en el Señor no es una fe vana, no es una creencia más, no es otra religión más. Es nuestro deber como iglesia poder educarnos para la gloria del Señor.